Muy bien. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a realizar estas pruebas podamos contar a la mano con algún juego de puntas, con lagartos o caimanes o con tenazas, como usted le pueda conocer. En este caso yo seleccioné dos de ellas, una de color rojo y una de color negro, con las cuales yo podré conectar a la sección de lo que es la bobina cuando yo la quiera activar o energizar. Entonces siempre debe usted confirmar por medio de pruebas de continuidad que estos cables estén en buenas condiciones. Asimismo, vamos a tener que utilizar también un multímetro. Y en este caso, pues vamos a apoyarnos con este multímetro que es el probador, al que le llamamos nosotros inteligente. Lo vamos a colocar aquí en esta posición. Ahí podemos ver el multímetro. Y aquí tenemos entonces las puntas que corresponden tanto a las conexiones del multímetro. Para eso entonces vamos a poner una punta en una terminal y la otra punta en el otro lado. Y ahí podemos ver cómo automáticamente el dispositivo nos está marcando en ohms. Nos está diciendo que tiene 104 ohms. Ahí está, exactamente 104 ohms. Sería ese el valor que tiene la resistencia de esta bobina, siendo entonces ubicada la bobina entre los conectores de color dorado. Los conectores de color cobre corresponderían entonces a la sección que es el interruptor o micro switch. Entonces, una vez identificado, podemos hacer nosotros ciertas pruebas. La primera de ellas es que vamos a conectar los caimanes. Tomamos un caimán que es el de color rojo y lo ponemos en positivo. Y tomemos el otro caimán que es el de color negro y lo vamos a colocar directamente sobre lo que es el negativo. Aquí está. En el momento que usted lo coloca, puede garantizar que entonces en la punta de color negro tenemos una señal de negativo y en la punta de color rojo tenemos una señal de positivo. Por favor, nunca haga lo que muchos hacen, que es chispear el rojo y el negro para ver la intensidad de esa chispa. No. Si usted lo hace, lo que está generando es un corto en el interior de la batería. Por esa razón, no es recomendable que se hagan esas pruebas que muchas veces utilizan al querer puentear directamente del negativo al positivo o con los cables para pasar corriente que hasta lo chispean que parezca como máquina soldadora. Eso no es lo adecuado. Entonces, yo voy a colocar ahora una terminal aquí en lo que viene siendo uno de los dos extremos, cuidando que no se toquen entre sí. Ahí está. Ahí, como usted puede ver, ya la estamos colocando. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es que en el otro extremo lo voy a conectar. Y aquí, si tuviéramos una buena señal de positivo y si el cable estuviera trabajando correctamente, entonces nosotros podríamos observar cómo chispea y cómo activa. Aquí está. Se alcanza a escuchar un leve tronido. Bueno, si los pájaros nos dejan. Aquí estaríamos activando y desactivando lo que es la bobina que corresponde a ¿qué? Al relay. Aquí está. Aquí la activamos la bobina y la desactivamos. Allá está. Muy bien, una vez comprobado el estado de la bobina, yo lo voy a revisar ahora, pero ¿en dónde? Lo voy a revisar en la base de lo que es mi porta relay, en este extremo. Entonces vamos a preparar para hacerlo. Para realizar entonces esta prueba, en este momento me voy a auxiliar con el Power Proof. Y puedo yo observar que aquí en lo que viene siendo el conector del relay, aquí
tengo las ranuras que corresponden a lo que sería el relay. Aquí lo podemos ver. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Pues quedamos que en el relay las dos patitas que estaban en forma paralelo eran las que activan al relay, circuito de control, mientras que las otras dos terminales correspondían a lo que era el circuito de operación. Para esta prueba estoy utilizando el relay del claxon, que nos sería más evidente y mejor para nuestras pruebas de diagnóstico. En este caso, ya estando el Power Proof conectado y con sus luces, yo voy a meterlo en esta terminal y yo me doy cuenta que enciende el foco de color rojo, lo que quiere decir que hasta aquí está llegando lo que sería un positivo. Si yo brinco y lo conecto en este otro lado, aparece uno de color verde, lo que quiere decir que este está conectado a la tierra del claxon, lo que viene siendo la masa. Si yo quiero temporalmente activarlo, yo podría poner un puente con un alambrito entre esta terminal, la del positivo, y mandarlo hacia esta terminal que es la del negativo, y entonces podría yo activar el claxon. Pero la ventaja que tiene nuestro dispositivo es que si yo le oprimo en esta posición, él me está diciendo al prenderse aquí la luz roja que lo que él está descargando por esta punta es una señal de positivo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es simplemente voy a insertarlo en la ranura donde me marcaba negativo. Al ponerlo en esta ranura, yo estoy entonces activando por medio del Power Proof lo que sería entonces ¿quién? El claxon. Ya no necesité yo poner ninguna herramienta, sino que es a través del probador de corriente que yo lo estoy haciendo. Entonces para eso yo simplemente lo vuelvo a apagar y ya lo tengo en la función de probador. Va de nuevo. Aquí yo voy a verificar qué señal tengo en esta posición. Tengo positivo porque está encendiendo en color rojo. Aquí lo vemos bien. Aquí está. ¿Dónde está? Ahí está, en color rojo. En esa ranura. Y ahora lo voy a meter en el otro. Y ahí vi color verde que indica que es el negativo. No voy a hacer esta prueba entre estas terminales, porque entre estas terminales yo podría lastimar o dañar el circuito de control. Así que lo único que voy a hacer es que voy a checar qué señal trae. Aquí voy a tratar de meterlo o de insertarlo en esta ranura. No tiene en este momento ninguna señal de activación, y en esta otra ranura estoy viendo que tengo aquí una señal rojo, lo que quiere decir que aquí el positivo ya me está llegando. Cuando yo activo el volante para que se active la señal, me llegaría aquí una señal de tierra. Cuando llega la señal de tierra, como ya hay un positivo, se activa el relay, y es entonces cuando el positivo que está en esta terminal brincaría para salir por esta terminal que está aquí, marcándome entonces esta terminal que aquí tengo yo la señal que corresponde al negativo, ¿verdad? Entonces esta sería la manera en la que a través del Power Proof yo lo podría estar checando. Pero si usted no tiene el Power Proof y en lugar del Power Proof lo que usted tiene es su multímetro, entonces ahora vamos a ver cómo haríamos las pruebas con el multímetro. En este caso, como lo habíamos comentado, estamos utilizando el multímetro que le decimos inteligente, el que de manera automática él cambia las escalas. En este momento, como usted puede ver, el multímetro está oscilando buscando cuál escala es la que por medio de las puntas se va a detectar. Así que lo primero que yo voy a hacer es que voy a empezar a meterlo en las diferentes ranuras que tengo. Por ejemplo, en esta ranura que ya lo habíamos identificado. Y ahora la otra punta la voy a llevar directamente a lo que sería el positivo de la batería. Al llevarla al positivo de la batería, me está diciendo entonces que hay continuidad, lo que quiere decir que ese sería un circuito. Si yo lo pongo en el otro punto,
me va a marcar entonces el voltaje. Pero observe por favor cómo aparece con un signo negativo. El hecho de que aparezca con el signo negativo me está diciendo que aquí están cambiadas las puntas. Si yo invierto entonces las puntas de mi probador, en este caso el multímetro, y lo vuelvo a poner en la ranura donde estábamos midiendo, vemos como ahora el multímetro ya me marca el voltaje, pero sin el signo negativo. Eso quiere decir que ya está la polaridad correctamente detectada. Esto sería entonces a través del probador llamado multímetro. Aquí en el multímetro entonces yo estoy determinándolo eso. ¿Qué pasaría si yo tampoco tengo el multímetro? Pero en lugar del multímetro o del Power Probe, vamos a utilizar de nuevo ahora nuestra punta. En este caso la punta lógica o la punta inteligente. Allá está. La hemos conectado, sus dos terminales o caimanes, al positivo y al negativo de la batería. Aquí lo vemos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a insertar simplemente la punta en la ranura que le corresponde. Aquí está. Como vemos que ahí se prende, ahí lo vemos que se prende de color rojo. Eso quiere decir que aquí está una señal de positivo. Si yo la meto en la otra ranura, no prende nada. Lo que quiere decir que no tengo un negativo. Y el negativo se activaría en el caso de que la computadora mandara la señal o que mandara la señal el mismo microswitch que se encuentra en el volante. Ahora, en las otras terminales, si yo voy y la pongo en la de aquí de la entrada, no veo que prende rojo, lo que me está indicando que trae un positivo. Y si yo lo pongo en la otra ranura, se va a prender de color verde. Déjenme lo pongo bien. Y eso me está indicando que ahí tengo yo entonces ya listo el negativo. Entre estas dos terminales es donde yo podría entonces ¿qué? Hacer el puente para activar lo que sería el elemento que esté conectado a la salida. Poco a poco nos vamos a ir familiarizando con todo lo que son los circuitos. Una de las ventajas que tiene este probador es que cuando nosotros queremos saber si un fusible, por ejemplo, está abierto o a qué corresponde ese fusible, vamos a ir tocando las puntas. Por ejemplo, aquí estoy tocando la entrada y la salida del relay. Perdón, del fusible. Siempre que midan ustedes entre las dos patitas, se va usted a dar cuenta si sirve o no sirve el relay. Perdón, el fusible. Entonces aquí siempre lo vamos a hacer entrada y salida. Pero no todos los fusibles siempre se encuentran en un circuito de positivo. Aquí yo estoy checando mis fusibles y los estoy checando que se encuentran todos estos en un circuito de positivo. Vea que prende en color rojo la lámpara. Pero va a haber fusibles como estos tres que se encuentran acá, que cuando yo los pruebo pueden prender en color rojo si están en un circuito de positivo o pueden prender en color verde si es que está la protección en un circuito de negativo o de tierra. Entonces tenemos que estar atentos siempre para poder checar de qué color prende, ya que el color nos indicaría qué línea es del circuito, si es positivo o es negativo. Aquí prende en verde porque es en negativo. Aquí prende en rojo porque es en positivo. Aquí prende en verde, otra vez, porque es en negativo. Así que el uso de esta prueba es muy rápido. Nos va a ayudar rápidamente por el tono de color que emite a poder detectar cualquier circuito eléctrico. Por ejemplo, esta barra que está aquí yo quiero saber a qué pertenece. Bueno, voy y pongo la punta ahí y veo de qué color prende. Rojo, quiere decir que es positivo. Aquí traigo un positivo y este que está aquí adentro es un fusible. Así que aquí estoy checando esta parte. Quiero checar esta otra barra que está aquí. Yo no sé si es de positivo o negativo. Pues voy y coloco mi probador. Si prende en rojo, es positivo. Y así yo con este rápidamente puedo hacer una revisión de todos los circuitos para determinar si son positivo o si son entonces negativo. Poco a poco esto es lo que tenemos que hacer. Así que
la primera parte de la práctica que usted va a hacer ahora en este fin de semana es lo siguiente. Va a hacer lo mismo que acabamos de ver. Va a destapar su centro de fusibles, va a ubicar cuál es el fusible que corresponde al claxon, por ejemplo, o al del aire acondicionado, ya que las pruebas son iguales. Lo va a retirar con unas pinzas con cuidado y luego va a hacer las pruebas directamente. ¿En dónde? Directamente en el relay. ¿Qué pruebas son? Tratar de identificar en el relay cuál es el positivo, cuál es el negativo de la bobina y cuál es el circuito que abre y cierra. Una vez que usted haya comprobado que el relay está en buenas condiciones, entonces con un multímetro o con un probador de corriente, usted lo que va a hacer ahora es identificar en el probador de corriente cuál serían las terminales que corresponden para alimentar al relay. Por último, si usted tiene un probador de corriente como este, que sería del tipo del más sencillo, vamos a tener que también con él aprender a hacer pruebas. Entonces para eso vamos a colocar la pinza en la terminal del negativo. Y como la pinza ya está en el negativo, cuando en el portarrelay yo lo pongo en donde tengo ubicada la señal de corriente y yo lo pongo en la entrada, pues me doy cuenta como el foco ilumina. Eso quiere decir que este es corriente. Si lo paso a la otra terminal, la que está aquí a la salida, no me marca nada. ¿Por qué no me marca nada? Porque este es tierra. Si yo quiero saber si esta tierra está trabajando correctamente, lo que yo voy a hacer es que yo voy a quitar ahora del positivo lo que es el caimán y lo voy a poner, de quitarlo del negativo y lo voy a poner en el negativo y me doy cuenta entonces cómo ya el foco prende. De esta manera yo puedo identificar cuáles son señales que son de negativo. Pero tendría yo que estar moviendo la pinza de la alimentación, ¿sale? Aquí yo, por ejemplo, la única que puedo encontrar ahorita es esta. Ahora, si yo quiero identificar los positivos, voy a quitar caimán de positivo en la batería, voy a poner el negativo de la batería, entendiendo que entonces ahora la señal que yo ya traigo en la punta es una señal de positivo. Cuando yo la pongo entonces, de negativo, perdón, cuando yo la pongo aquí, cierro circuito y la lámpara enciende. Y lo mismo haría si voy a checar los fusibles. Voy a ir checando uno por uno en sus terminales para poder identificar si el fusible es o no es un circuito cerrado. Esto sería si yo utilizo entonces la famosa lámpara de pruebas, la lámpara de serie, algo tan sencillo como esto. Y si usted no lo compra, usted lo puede hacer con un foco, un caimán y un cable. Aquí estaría, este sería el modo más sencillo de todos. Pero por último tenemos entonces ahora otra lámpara de prueba. Esta es de la marca Craftman. La diferencia por la que a mí me gustó esta es simplemente porque en su interior tiene un foco LED de color rojo. Entonces yo lo pongo ahora otra vez en el positivo y cuando voy a hacer mis pruebas para tratar de localizar un negativo, como sería en este caso aquí en el portarrelay, este que es la salida, podemos ver que la intensidad que genera la lámpara es de color rojo. Ahí porque estoy detectando lo que sería un negativo. Ahora bien, si yo cambio la posición del probador, lo quito del positivo, lo pongo en el negativo. Si lo vuelvo a poner aquí en el portarrelay, en el negativo, ya no prende. Lo necesito cambiar a la ranura que sea la del positivo. Y ahí yo puedo ver entonces que el probador emite su luz. Este tipo de pruebas van a ser muy prácticas para que usted y yo podamos entonces diagnosticar las principales fallas de poder o de potencia eléctrica para todos nuestros circuitos. Así que recuerde, tenemos primero que nada que identificar por medio de la tapa cuáles son las funciones o los fusibles que corresponden
a los circuitos eléctricos. Después tenemos que aprender a comprobar los componentes, ya sean fusibles o ya sean relays. Y una vez que comprobemos a los relays y a los fusibles, finalmente tenemos que probar en las bases si está llegando la señal correcta. Y para eso es entonces el uso de esto que le llamamos nosotros el centro de carga eléctrica o el centro de fusibles eléctricos.